Bienvenidos a este espacio de reflexión y conocimiento. Hoy exploraremos la historia del profeta Amós, un hombre sencillo, pastor y recolector de higos, que fue llamado por Dios para denunciar la injusticia y despertar la conciencia de su pueblo. Su mensaje, aunque pronunciado hace siglos, sigue resonando con fuerza en nuestros tiempos. Si este contenido te inspira o te ayuda a ver el mundo con nuevos ojos, te invito a darle me gusta, suscribirte al canal, dejar tu comentario y compartir este video con quienes buscan comprender más profundamente las raíces de la fe y la justicia. Comencemos. Un aspecto importante del antiguo orden del Tanakh de la Biblia hebrea es que las 12 obras proféticas de Oseas a Malaquías, a veces denominadas los profetas menores, se concibieron como un solo libro llamado los 12. Amós es el tercer libro de los 12. Amós era pastor y cultivador de higueras y vivía cerca de la frontera entre el norte de Israel y el sur de Judá. El norte había obtenido su independencia unos 150 años antes y estaba gobernado por Jeroboam II, un exitoso líder militar. Ganó batallas y nuevos territorios para Israel, lo que generó una gran riqueza. Pero a ojos de los profetas, fue uno de los peores reyes de la historia. Su riqueza había generado apatía social y había permitido la idolatría de los dioses cananeos, todo lo cual condujo a la injusticia y al descuido de los pobres. Llegó al punto en que Amós no pudo más. Sintió el llamado de Dios a viajar al norte, a Betel, una ciudad importante con un gran templo, para comenzar a anunciar la palabra de Dios al pueblo. Este libro es una colección de sus sermones, poemas y visiones, pronunciados a lo largo de los años. Posteriormente, fueron recopilados para dar al pueblo de Dios una idea de su mensaje divino al reino del norte, un mensaje que aún necesitamos escuchar hoy. El libro tiene un diseño bastante claro. Los capítulos 1 y 2 son una serie de mensajes a Israel y a las demás naciones. Los capítulos 3 a 6 son una colección de poemas que expresan el mensaje de Amós al pueblo de Israel y a sus líderes. Los capítulos 7 a 9 contienen una serie de visiones que Amós experimentó y que representan visualmente el juicio venidero de Dios sobre Israel. Amós era un pastor de Tecoa, pequeño poblado en el territorio de Judá, pero el mensaje que dio fue para toda la casa de Israel y para las demás naciones del mundo. En ese entonces no era un mensaje nuevo, y aún hoy día conserva su valor. Aunque Amós habló acerca de los juicios que estaban por ser derramados sobre las naciones que rodeaban a Israel y sobre los dos reinos de la casa de Israel, su mensaje es el mismo que Dios ha dado desde las primeras etapas de la historia del mundo. Es un mensaje sencillo pero profundo, que lleva en sí una advertencia: hay una forma de gozar de la gracia de Dios y obtener la vida eterna. Ese camino siempre está abierto para el penitente y obediente, pero para el que no se arrepiente, para quien endurece su corazón contra el Señor, el camino está cerrado. En lugar de vida hay muerte, en lugar de gozo hay pesar, los castigos reemplazan a las bendiciones, los juicios y la destrucción reemplazan a la protección y al poder. El nombre hebreo Amós significa portador o carga y se refiere a la pesada responsabilidad que el Señor le había dado a Amós de advertir al reino de Israel. Amós era un pastor que vivía en un pueblo llamado Tecoa, que está actualmente en ruinas, a unos 10 kilómetros al sur de Belén, apartado de las rutas normales de comercio. Aunque pequeño y sin fama, Tecoa era un punto estratégico de tal importancia que Roboam la fortificó como ciudad sureña defensora de Jerusalén. Amós era un observador perspicaz que se fijaba en el pueblo y las naciones, y los eruditos concuerdan en que estaba lejos de ser ignorante o inculto, aunque se describe a sí mismo como a un sencillo pastor. Amós era de Tecoa, una pequeña villa a 16 kilómetros al sur de Jerusalén. Él fue el único profeta que dio su ocupación antes de declarar su comisión divina. Él no era de descendencia sacerdotal o noble, sino que trabajaba como uno de los pastores y un recolector de higos silvestres. Era un contemporáneo de Jonás, Oseas e Isaías.
La fecha de escritura es a mediados del siglo VIII a.C., durante los reinados de Usías, rey de Judá, y Jeroboam II, rey de Israel, 2 años antes de un terremoto memorable. Amós fue un profeta de Judea, llamado a entregar un mensaje primordialmente a las tribus del norte de Israel. Políticamente era un tiempo de prosperidad bajo el reinado largo y seguro de Jeroboam II, quien, siguiendo el ejemplo de su padre Joás, de manera significativa restauró los límites de Israel. También fue un tiempo de paz tanto con Judá como con sus vecinos más distantes. La amenaza que estaba continuamente presente de Asiria fue subyugada tiempo atrás en ese siglo debido al arrepentimiento de Nínive ante la predicación de Jonás. No obstante, espiritualmente, fue un tiempo de corrupción desenfrenada y decadencia moral. Es probable que en su niñez Amós haya conocido a Jonás, y puede haberlo oído contar de su visita a Nínive. Posiblemente, también haya conocido a Eliseo y haya oído a éste hablar de sus relaciones con Elías. Jonás y Elías pasaban del escenario cuando Amós debutaba en él. Joel puede también haber sido su contemporáneo o su antecesor cercano. Quizás la plaga de langostas a la que alude sea la de Joel. Oseas fue colaborador de Amós, y puede haber estado en Betel al tiempo de la visita de Amós. Sin duda se conocían bien, y pueden haber cambiado impresiones a menudo acerca de los mensajes que Dios les había dado. Oseas era el menor, y continuó su obra después de su muerte de Amós. Luego, cuando Amós ya terminaba su ministerio, Isaías y Miqueas comenzaban los suyos. Ambos pueden haber oído a Amós en su juventud. Qué constelación de luces proféticas la que Dios levantó para tratar de evitar, y para interpretar, la caída de Israel. El mensaje de la justicia de Dios era necesario para una nación que parecía estar diplomáticamente estable y económicamente saludable, sin embargo, estaba a punto de caer. Para una sociedad que practica mucha religión exterior con muy poco resultado, la renovación solo puede llegarle cuando las instrucciones de Dios se ponen en práctica. Amós hizo un llamado a que se aplicara la justicia de Dios bajo estas condiciones, en su día. Él estaba muy enterado de las condiciones del mundo. Al evaluar los pecados de las naciones que rodeaban a Judá e Israel, identificó exactamente la culpabilidad de cada una de ellas. Amós rehusó ser clasificado con los profetas profesionales porque se habían vuelto infieles a su tarea. Él era un boyero y cultivador de sicómoros, pero Dios lo sacó de esas actividades para que proclamara su verdad en Betel, localizado a 16 km al norte de Jerusalén sobre la ruta principal a lo largo de un terreno montañoso. Como un centro de idolatría e inmoralidad, Betel necesitaba una proclamación genuina del mensaje de Dios. Amós comienza predicando contra los pecados que ha cometido su audiencia y contra las naciones enemigas de Israel. Luego continúa contra las naciones más cercanas a Israel, después con Judá y finalmente contra Israel mismo. Antes de confrontarlos con sus pecados específicos, él establece un grado de confianza con sus oyentes. Amós examina la vida religiosa de Betel con cuidadoso escrutinio. La gente está satisfecha. Sus observancias y ceremonias son exitosas desde una perspectiva exterior. Pero aún sus cultos y prácticas religiosas son totalmente aborrecibles a Dios. Dios nunca se complace con la adoración insincera, no importa cómo se realice esta. Se supone que los eventos del libro de Amós ocurrieron cuando Usías gobernaba en Judá y Jeroboam II era rey en Israel. En este tiempo Israel se encontraba en la cima del éxito. Pero dentro de una generación fueron llevados al cautiverio. Aunque este fue un tiempo de prosperidad material y de poderío militar, los ricos oprimían a los pobres y el pueblo estaba desmoralizado. Un contemporáneo de Amós fue Oseas en Israel, los ministerios de Isaías y Miqueas en Judá fueron simultáneos con el suyo. El libro de Amós está escrito en un lenguaje claro, fuerte y dramático. Él fue el profeta de la justicia de Dios. Sus palabras, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como una corriente inagotable, aún resuenan con autoridad y verdad.
cuán desesperadamente se necesita que esas palabras sean proclamadas en cada generación. El libro de Amós termina con una gloriosa promesa para el futuro. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. El cumplimiento definitivo de la promesa de la tierra de Dios a Abraham ocurrirá durante el reinado milenial de Cristo sobre la tierra. Apocalipsis 20 describe los 1000 años de reinado de Cristo sobre la tierra, un tiempo de paz y gozo bajo el perfecto gobierno del Salvador mismo. En ese tiempo, el creyente Israel y los gentiles cristianos serán reunidos con la Iglesia y vivirán y reinarán con Cristo. Características únicas de Amós. 1. El llamado del pastor a profeta. Amós, originalmente un pastor y agricultor, es llamado por Dios para ser profeta y pronunciar juicio sobre Israel. Esto se narra en Amós 7. 2. La denuncia de la injusticia social. El mensaje principal de Amós es la denuncia de la injusticia social, la opresión de los pobres y la corrupción en Israel. Critica la riqueza mal adquirida y la explotación de los débiles. 3. Las visiones de juicio. Amós experimenta visiones de juicio divino, incluyendo la visión de langostas devoradoras, el fuego como instrumento de juicio, y la medición de la pared para determinar la destrucción de Israel. 4. Los 5 cánticos del Ay. Amós presenta 5 Ay, o lamentos, anunciando juicios sobre las naciones vecinas y sobre Israel mismo. Estos se encuentran en Amós 1 a 3. 5. La crítica a las prácticas religiosas vacías. Amós critica las prácticas religiosas superficiales y vacías de Israel. Aunque ofrecían sacrificios y celebraban festivales, su corazón no estaba en sintonía con la justicia y la rectitud. 6. El tema del día del Señor. Amós profetiza sobre el día del Señor, un tiempo de juicio divino sobre Israel. Este tema es recurrente en sus mensajes y se desarrolla a lo largo del libro. 7. La promesa de restauración. Aunque Amós proclama juicio, también presenta la promesa de restauración para un remanente fiel. Habla de la reconstrucción de la casa de David y la bendición futura sobre Israel. 8. El simbolismo de la canasta de frutas. En una visión, Amós ve una canasta de frutas maduras, simbolizando la madurez del pecado de Israel y la inminencia del juicio. Las referencias a Cristo en el libro de Amós apuntan a la permanente restauración de Israel. El Señor habla a través de Amós y declara: Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. La completa restauración de Israel y la recuperación de la tierra solo se cumplirán en la segunda venida de Cristo el Mesías. Los 10 motivos de oración de Amós. 1. Petición por justicia y equidad en nuestras comunidades. Oremos por justicia y equidad en nuestras comunidades, tomando inspiración de las exhortaciones de Amós contra la injusticia. 2. Confesión de la búsqueda de riquezas a expensas de los demás. Confesemos cualquier búsqueda de riquezas a expensas de los demás en nuestras vidas y pidamos a Dios un corazón generoso, basándonos en las advertencias de Amós sobre la explotación. 3. Petición por un corazón compasivo hacia los necesitados. Oremos por un corazón compasivo hacia los necesitados, tomando inspiración de las exhortaciones de Amós a cuidar de los pobres y oprimidos. 4. Confesión de cualquier forma de adoración vacía y petición por adoración genuina. Confesemos cualquier forma de adoración vacía en nuestras vidas y pidamos a Dios que nos guíe hacia una adoración genuina, basándonos en las críticas de Amós a la adoración hipócrita. 5. Petición por un espíritu de arrepentimiento personal y nacional. Oremos por un espíritu de arrepentimiento personal y nacional, tomando inspiración de las llamadas de Amós al arrepentimiento. 6. Confesión de cualquier falta de gratitud y petición por un corazón agradecido. Confesemos cualquier falta de gratitud en nuestras vidas y pidamos a Dios que desarrolle en nosotros un corazón agradecido, basándonos en las críticas de Amós a la ingratitud. 7. Petición por la restauración de la relación con Dios. Oremos por la restauración de nuestra relación con Dios, tomando inspiración de las promesas de restauración. 8. Confesión de falta de compasión y petición por un corazón compasivo.
Confesemos cualquier falta de compasión en nuestras vidas y pidamos a Dios un corazón compasivo hacia los necesitados, basándonos en las críticas de Amós a la crueldad. 9. Petición por discernimiento espiritual en medio de la apostasía. Oremos por discernimiento espiritual en medio de la apostasía y la desviación espiritual, tomando inspiración de las advertencias de Amós sobre la apostasía. 10. Agradecimiento por la paciencia y misericordia de Dios. Agradezcamos a Dios por su paciencia y misericordia, basándonos en las afirmaciones de Amós sobre la persistencia del amor de Dios a pesar de la rebeldía del pueblo. Mensaje de Amós. En el versículo 5 se indica claramente el tema dominante, que llama a la justicia social como indispensable para la verdadera piedad. Amós fue enérgico vocero de la justicia e integridad de Dios, mientras que Oseas enfatizó en el amor, gracia, misericordia y perdón de Dios. Él declaró que Dios juzgaría a su pueblo infiel, desobediente y quebrantador del pacto. A pesar de que había escogido de manera especial a Israel y lo había colmado de bondades durante el éxodo y la conquista, y en los días de David y Salomón, su pueblo continuamente dejaba de honrarlo y obedecerlo. Los altares en Betel y otros lugares de culto eran objeto con frecuencia de ritos paganos e Israel tenía un punto de vista mundano acerca de ritos que el mismo Señor había ordenado. Pensaba que la realización de estos era todo lo que Dios exigía, y si los cumplían, podían hacer todo cuanto quisieran, una noción totalmente pagana. Sin el compromiso con la ley de Dios, carecían de fundamentos para normas de conducta. Amós condena a todos aquellos que se enriquecen a expensas de los demás. Los que habían adquirido casas espléndidas, muebles costosos y mesas bien adornadas por medios engañosos, con la consiguiente corrupción de la justicia y la opresión de los pobres, iban a perder todas sus posesiones. El inminente juicio de Dios sobre Israel no sería un mero golpe de castigo a manera de advertencia, como con frecuencia había sido antes, sino una destrucción total. Lo inconcebible estaba a punto de pasar, porque no se había consagrado fielmente a su señorío, Dios iba a desarraigar a su pueblo por manos de una nación pagana. Con todo, si se arrepentía, tal vez así el Señor, el Dios Todopoderoso, tenga compasión del remanente. En realidad, el Señor tenía un glorioso futuro para su pueblo, que sobrepasaba el inminente juicio. La casa de David reinaría de nuevo sobre Israel, incluso su reino se extendería sobre muchas naciones, el Israel una vez más estaría seguro en la tierra prometida, y gozarían de su vino y de sus frutos. El Dios de Israel, el Señor de la historia, no abandonaría a su pueblo escogido ni su programa escogido de redención. El Dios que habla por medio de Amós no es Dios solamente de Israel. También usa a unos contra otros para llevar a cabo sus propósitos. Se trata del gran rey que rige todo el universo. Porque es soberano, el Dios de Israel sostiene la historia y el destino de los pueblos y del mundo en sus manos. Israel debe saber no solo que Él es Dios de su futuro, sino que es también el Señor de todo cuanto existe, y que tiene propósitos e intereses que sobrepasan sus fronteras. Israel podía tener una posición singular, pero no exclusiva. Necesitaba recordar no solo el pacto de Dios con él, sino sus propias obligaciones para con Dios. Carácter de Amós en Amós. En el libro de Amós en el Antiguo Testamento, se presenta al profeta Amós como un hombre enviado por Dios para proclamar un mensaje de juicio contra las naciones circunstantes, incluyendo a Israel. Aunque el libro no profundiza en detalle sobre la vida personal de Amós, revela aspectos de su carácter a través de su firmeza en la proclamación de la palabra de Dios y su sensibilidad a la justicia social. Aquí hay algunos aspectos clave con versículos de referencia. 1. Llamado de Dios a profetizar. Amós, un pastor y agricultor, recibe un llamado directo de Dios para profetizar y denunciar la corrupción en Israel. 2. Condena de la injusticia social. Amós denuncia la explotación de los pobres y la injusticia social en Israel, destacando la importancia de la equidad y la integridad. 3. Visión de la línea de medida.
Amós tiene una visión de una línea de medida, simbolizando el juicio divino sobre Israel debido a su maldad. 4. Conflicto con Amasías el sacerdote. Amós enfrenta resistencia y oposición por parte del sacerdote Amasías, pero sostiene su llamado y continúa proclamando la palabra de Dios. 5. Visión de los ripeadores de higos. Amós tiene otra visión que simboliza el inminente juicio de Dios sobre Israel debido a su injusticia y falta de arrepentimiento. 6. Llamado al arrepentimiento. A pesar de la severidad del mensaje de juicio, Amós llama al pueblo de Israel al arrepentimiento y a buscar al Señor. 7. Promesa de restauración. Amós concluye con la promesa de restauración y bendición para Israel, indicando la fidelidad y misericordia de Dios. A través de estos eventos y mensajes, se puede inferir que el carácter de Amós incluía una profunda convicción de la justicia de Dios, una valentía para enfrentar la oposición y una sensibilidad hacia la opresión y la explotación. Su vida y ministerio resaltan la importancia de la justicia social y la necesidad de que el pueblo de Dios viva conforme a los principios de Dios. Acusaciones contra las naciones e Israel. El libro de Amós comienza con una serie de poemas cortos que acusan a todos los vecinos de Israel de violencia e injusticia, lo cual parece extraño porque la primera línea del libro dice que Amós habló contra Israel. Mientras Amós nombra a todas estas naciones vecinas Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón, Moab y Judá, se puede ver en un mapa que está dibujando un círculo con Israel en el centro, como un objetivo en la mira. Cuando finalmente llega a Israel, Amós desata una acusación poética 3 veces más larga e intensa que cualquiera de las otras. Acusa a los ricos de Israel de ignorar a los pobres y permitir una grave injusticia, específicamente al permitir que los vendieran como esclavos por deudas y luego negarles representación legal. ¿Es esta, pregunta Amós, la misma familia a la que se le negó la justicia y fue esclavizada en Egipto, a quien Dios rescató bondadosamente de la opresión? Se acabó la fiesta, dice. Dios ya no aguanta más esto. Exponiendo la hipocresía y la injusticia de Israel. El inicio de la siguiente sección explica por qué. Dios dice, yo te escogí, Israel, de entre todas las familias de la tierra. Amós 3. Es una alusión a Génesis 12, cuando Dios llamó a la familia de Abraham para que se convirtiera en su bendición para todas las naciones. Dios continúa diciendo, por eso te castigaré por todos tus pecados. Israel tenía un gran llamado que conllevaba una gran responsabilidad, por lo que su pecado y rebelión traerán graves consecuencias. La siguiente sección reúne numerosos poemas de Amós, en los que se repiten algunos temas clave. En primer lugar, expone constantemente la hipocresía religiosa de los ricos y líderes religiosos de Israel. Describe cómo asisten fielmente a las reuniones religiosas y ofrecen ofrendas a Dios, mientras descuidan a los pobres e ignoran la injusticia. Amós dice que todo es una farsa y que Dios odia su adoración porque está totalmente desconectada de cómo tratan a otras personas. Dios dice que una verdadera relación con Él transformará a una persona y cómo trata a los demás. El llamado de Amós a la verdadera adoración es dejar que fluya el derecho como un río, y la rectitud como un arroyo inagotable. Estas dos palabras son importantes para Amós. Rectitud se refiere a un estándar de relación correcta y equitativa entre las personas sin importar sus diferencias sociales. Y justicia se refiere a acciones concretas que tomas para corregir la injusticia y crear rectitud. Ambos valores deben permear la vida del pueblo de Dios como un arroyo impetuoso llena el lecho de un río seco. El siguiente tema explorado son las repetidas acusaciones de Amós sobre la idolatría de Israel, que se conecta con los temas anteriores sobre la adoración y la justicia. ¿Recuerdan cuando el reino del norte se separó de Judá del sur y su rey construyó 2 nuevos templos para rivalizar con el de Salomón en Jerusalén, colocando un becerro de oro en cada uno, Reyes 12? Desde entonces, Israel solo había acumulado más ídolos, que representaban a los dioses del sexo, el clima y la guerra.
En la visión de los profetas, la adoración de estos dioses siempre conduce a la injusticia. Estos dioses simplemente no requieren el mismo grado de justicia y rectitud que el Dios de Israel, y en realidad ellos mismos eran inmorales. El Dios de Israel, por otro lado, puede decir en un momento, buscadme, para que viváis, y luego decir, buscad el bien, no el mal, para que viváis. La verdadera adoración al Dios creador de Israel es sinónimo de hacer el bien y difundir la generosidad y la justicia. El tema final de estos capítulos es que, debido a que Israel y su rey rechazaron a Amós y a otros profetas, Dios enviará el día del Señor, un gran y terrible acto de justicia, sobre Israel. Más específicamente, predice que una nación poderosa vendrá a conquistar y destruir sus ciudades y los llevará al exilio. Sabemos que su predicción se cumplió unos 40 años después. El imperio asirio irrumpió e hizo exactamente lo que Amós dijo. Visiones. La última sección de este libro contiene 5 visiones y algunos oráculos, entre los que se intercala el encuentro de Amós y Amasías, el sumo sacerdote del templo de Betel. El mensaje común de las primeras 4 visiones es claro: ni a Amós le gusta predicar infortunios, ni el Señor se complace en la destrucción de su pueblo. Pero la obstinación de Israel que se resiste al arrepentimiento no le da lugar a la misericordia y al perdón del Señor. 3 primeras visiones. La plaga de langostas que destruye las cosechas golpeará duramente a los campesinos que se benefician solo con la segunda cosecha, no así al rey, que ya había recibido la primera. El egoísmo de los poderosos de Israel hace que las consecuencias de sus errores políticos caigan sobre los más pobres e indefensos, asegurándose primero de su propio bienestar. Ante la súplica del profeta, Dios detiene la plaga y el fuego para darle al pueblo más tiempo para convertirse. En la tercera visión Amós observa al Señor con una plomada para ver si una pared está a plomo. Esto significa que Dios está examinando al pueblo para probar si está derecho obrando con rectitud o justicia. Pero Israel no cumple con las exigencias de la ley de la alianza y como una pared torcida, debe ser destruido. Amós y Amasías. El sumo sacerdote Amasías actúa como un oficial del rey en el santuario de Betel y reporta a Jeroboam II la amenaza que supone este profeta venido del reino de. Este episodio sirve para comprender que en Israel, la institución profética está por encima de la monarquía, los reyes eran ungidos y corregidos por los profetas. A diferencia de los reyes y los sacerdotes, los profetas eran hombres y mujeres que no provenían de ninguna familia o estatus social determinados y eran llamados directamente por Dios para asimilar y proclamar su palabra. Jesús acusa a los antepasados de los fariseos y escribas por haber maltratado y matado a los profetas. Cuarta visión: como los higos, el pueblo está maduro para la cosecha y el castigo. La escena es terrible, ni el lamento de las cantoras del palacio real será permitido. El colmo del pecado de Israel es la codicia de los comerciantes que están ansiosos para vender su producto engañando a los pobres hasta el punto de venderlos como esclavos por un par de sandalias. Día de juicio: el duelo más amargo es el del hijo único. Muy tarde el pueblo buscará palabras de consuelo de parte de Dios, cuando ya camine sin rumbo. La obstinación por vivir en una ilusión hace que los jóvenes pierdan la capacidad del discernimiento y acaben por acudir a ídolos que no pueden salvar. Quinta visión: en esta última visión, el profeta ve al Señor que viene finalmente para ejecutar su juicio destruyendo el templo, probablemente en Betel, sin permitir que nadie escape a su ira. Ni las cuevas del Monte Carmelo, ni las profundidades del mar serán refugio seguro. Los versículos 5 a 6 son la tercera doxología que introduce al Señor en todo su poder creador y destructor. La tierra tiembla y todas las naciones hacen duelo por Israel, que si bien goza de un estatus especial como pueblo elegido, no debe actuar con complacencia porque el Señor también ama y protege a los otros pueblos. Día de restauración: la caída de la monarquía davídica es muy posterior a Amós.
La restauración de las ruinas apunta a la reconstrucción de Jerusalén después de su destrucción por parte de los babilonios en 587 a.C. Estos últimos versículos son probablemente un añadido postexílico que, en concordancia con otros profetas, compensa el tema del juicio con la esperanza de un tiempo de prosperidad y estabilidad.